La primera vez que escuché hablar de la casa fue en una tarde lluviosa, cuando mi abuela, con voz baja y temblorosa, me contó que en el barrio había un lugar maldito. Decía que quienes se atrevían a pasar la noche allí nunca volvían a ser los mismos. Yo era joven, incrédulo, y pensé que se trataba de una de esas leyendas inventadas para asustar a los niños. Pero lo cierto es que cuanto más investigaba, más coincidencias encontraba en las historias en pasos que resonaban en los pasillos cuando no había nadie, voces apagadas que parecían provenir de las paredes y una sensación tan intensa de ser observado, que más de un vecino juraba haber sentido que alguien respiraba detrás de su nuca. La casa estaba abandonada desde hacía más de 30 años. Sus ventanas estaban cubiertas de tablas podridas y la maleza había trepado por las paredes como si quisiera tragársela entera. Nadie recordaba exactamente quién fue el último dueño. Solo se hablaba de una familia que desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que huyeron, otros que murieron dentro, pero lo único claro era que desde entonces el silencio del lugar nunca era completo. Siempre, en la noche, alguien aseguraba oír pasos. Una madrugada, cansado de las versiones repetidas, decidí comprobarlo por mí mismo. Llevé conmigo una linterna, una grabadora de voz y la estúpida valentía de quien cree que nada sobrenatural puede dañarlo. El aire alrededor de la casa era pesado, como si la atmósfera supiera que yo iba a entrar. Empujé la puerta, que se dio con un crujido largo y profundo, y en ese instante sentí que algo invisible me vigilaba desde el umbral. El olor a humedad y polvo golpeó mi nariz, mezclado con un aroma metálico como a hierro oxidado, o tal vez a sangre seca. Caman Dispaccio. Enfocando con la linterna las paredes descascaradas, los muebles cubiertos de sábanas grises, el suelo crujía bajo mis pasos, y por un momento pensé que quizás las historias se explicaban con ese simple detalle en la madera vieja, expandiéndose y contrayéndose con el frío. Pero entonces ocurrió. Escuché un paso, no era el mayor, era firme, nítido, en el pasillo de arriba. Me quedé congelado, con la linterna temblando en mi mano. Nadie más había entrado conmigo. No había viento suficiente para mover nada. Y aún así, el eco de ese paso resonó claro, como si alguien hubiera querido anunciarme su presencia. El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara. Avancé unos metros, intentando convencerme de que era mi imaginación, hasta que los oí de nuevo. Esta vez fueron dos, seguidos, arrastrados, y provenían justo del segundo piso. El miedo me hizo dudar, pero la curiosidad fue más fuerte. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño gimoteaba bajo mi peso. Al llegar al final, la linterna iluminó un largo corredor. Había varias puertas cerradas, y el aire allí era aún más frío. Entonces, lo escuché con claridad en un susurro breve, indecipherable, pero tan real que sentí su aliento en mi oído. El pasillo entero pareció vibrar y los pasos comenzaron a correr hacia mí. Corrí hacia la primera puerta que encontré y la abrí con desesperación. Era un dormitorio antiguo en la cama cubierta de polvo, un armario con las puertas entreabiertas y una muñeca rota en el suelo. Cerré tras de mí, apoyando la espalda contra la madera, intentando controlar la respiración. Afuera, en el pasillo, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Un silencio absoluto invadió la habitación. El tipo de silencio que no trae paz, sino que te oprime el pecho. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una broma.
Pero entonces algo golpeó suavemente la puerta, como unos nudillos fríos llamando. 1, 2, 3 golpes. No era violencia, era paciencia, como si lo que fuera que estaba allí supiera que yo terminaría abriendo. Me acerqué al armario en busca de algún escondite, pero la linterna iluminó algo en la pared que me heló la sangre. Cientos de marcas de uñas, rasguños profundos en la madera, como si alguien hubiera intentado escapar, arañando hasta que los dedos sangraron. El aire se volvió más denso. Un murmullo empezó a llenar la habitación. Voces bajas, mezcladas, imposibles de entender. Me cubrí los oídos, pero seguían dentro de mi cabeza. De pronto, la linterna parpadeó. Y en ese instante, sabra la cama. Vi una silueta sentada, una figura oscura, encorvada, con la cabeza ladeada como observándome. Parpadeé y desapareció. Pero el colchón seguía hundido, como si alguien invisible aún estuviera allí sentado. La puerta se abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero los pasos sonaban ahora en todas direcciones, como si la casa entera hubiera cobrado vida. Salí corriendo hacia otra habitación, tropezando con la alfombra podrida. Esta segunda puerta se cerró tras de mí con un estruendo que no provoqué yo. Dentro encontré un escritorio, encima una libreta cubierta de polvo. La abrí con manos temblorosas. Había frases repetidas una y otra vez, escritas con desesperación. No dejes de escuchar. No dejes de escuchar. La última página estaba manchada con algo marrón oscuro y en letras torcidas se leía: «Ansí oyes los pasos, ya eres parte de la casa». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Entonces escuché un sonido distinto, uno que no pertenecía a la madera ni al eco. Era una respiración detrás de mí, lenta, tan profunda, tan cercana, que podía sentir el calor en mi cuello. Me giré bruscamente. La linterna iluminó la esquina. Ali estaba. Una figura humana, pero no del todo. Tenía el cuerpo encorvado, los brazos demasiado largos y un rostro que parecía una mezcla imposible de carne y sombra. Sus ojos brillaban como carbones apagados y cada vez que daba un paso hacia mí, el suelo vibraba. Retrocedí hasta pegarme contra la pared, con el corazón a punto de estallar. La criatura inclinó la cabeza como si intentara entenderme. Luego, sin abrir la boca, la escuché hablar dentro de mi mente: «Tú también caminarás conmigo». Quais greater. Pero la voz se me atoró en la garganta. El ser dio un paso más, y cada vez que su pie tocaba la madera, el eco recorría toda la casa como un retumbar lejano, multiplicándose. De pronto comprendí el verdadero terror de aquel lugar. No era una ilusión de pasos, era la casa misma, repitiendo los movimientos de quienes quedaban atrapados en ella. Con un impulso de supervivencia, arrojé la linterna hacia la criatura. No la atravesó como hubiera esperado de un fantasma. Golpeó su hombro y cayó al suelo. Eso significaba que podía tocar, que podía atrapar. Sin pensarlo, corrí fuera de la habitación, sin luz, apenas guiado por la claridad mortecina que se filtraba entre las tablas rotas de las ventanas. Los pasos me seguían, no solo los de la cosa, sino decenas más, como si decenas de personas invisibles caminaran conmigo, subiendo y bajando escaleras, atravesando paredes, rodeándome. Llegué a la sala principal. La puerta por donde había entrado estaba cerrada, imposible de abrir. Tiré con todas mis fuerzas, pero algo desde el otro lado la empujaba de regreso. Fue entonces cuando vi, en el espejo roto junto a la entrada, mi propio reflejo. Why detrás de mí, varias figuras, hombres, mujeres,
Incluso niños todos pálidos, de mirada vacía, con la misma expresión de resignación. Cuando mi Gaer, no había nadie, solo el eco interminable de pasos. Subí de nuevo al segundo piso, convencido de que debía encontrar otra salida. Abrí una puerta al azar y me encontré con un cuarto infantil. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles, pero no eran alegres. Eran siluetas oscuras, figuras alargadas con pies enormes, repetidas una y otra vez. En el centro del cuarto había un pequeño balancín que comenzó a moverse solo, chirriando de un lado a otro. Quise salir, pero la puerta se cerró detrás de mí. El frío se intensificó, mis dedos se entumecieron y en ese instante el balancín se detuvo. Una voz infantil, dulce pero apagada, se escuchó. Escúchalos conmigo. El suelo tembló. Los pasos empezaron a correr en círculos, primero suaves, luego más fuertes, hasta que retumbaban como una estampida enloquecida. El ruido era ensordecedor, venía de todas partes, del techo, de las paredes, incluso del suelo bajo mis pies. Me tapé los oídos, desesperado, pero no servía de nada. El estrépito atravesaba mis huesos. Sentí que mi mente estaba a punto de romperse hasta que, de repente, todo se detuvo. Un silencio absoluto llenó el cuarto. Y entonces, detrás de mí, una voz susurró con claridad aterradora. Ya eres parte de nosotros. Me giré lentamente, con la piel erizada y la respiración contenida. El cuarto estaba vacío, pero el aire estaba cargado, como si alguien invisible estuviera a centímetros de mi cara. La sensación era tan real que retrocedí de inmediato hasta tropezar con el balancín inmóvil. El cuarto entero parecía latir, como si tuviera un corazón escondido bajo las tablas. En el suelo vi un pequeño cuaderno infantil, apenas visible entre el polvo. Lo abrí con manos temblorosas. Había dibujos hechos con crayolas a niños sonrientes al principio, luego figuras cada vez más distorsionadas, y en la última página, con letras torcidas, decía así: escucha sus pasos, no corras, si corres, te seguirán siempre. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Cerré el cuaderno y de repente escuché un golpe fuerte contra la puerta. Otro más y otro como si algo quisiera entrar. Pero esta vez no eran pasos, era un golpe rítmico, cada vez más violento, que hacía temblar la madera. Cuando finalmente la puerta se abrió, no fue por mi mano, algo la empujó con violencia. Y el pasillo quedó a oscuras. Un aire helado entró al cuarto, apagando lo poco de vida que quedaba en el sin opción. Salí. Los pasillos ya no eran los mismos. Eran más largos, más estrechos, como si la casa estuviera cambiando su forma para atraparme. Caminé sin rumbo, contando mis respiraciones, hasta que un sonido nuevo me paralizó. Eran mis propios pasos, repetidos detrás de mí. Me detuve. El eco se detuvo. Avancé un par de metros. Lo mismo sonó otra vez, exactamente igual, como si alguien invisible estuviera imitándome a escasos centímetros. El pánico me impulsó a correr, y entonces el eco ya no fue solo de mis pasos. Era una multitud corriendo conmigo, decenas, tal vez cientos, todos alrededor, persiguiéndome. Bajé por una escalera que no recordaba haber visto antes y llegué a un sótano. El olor era insoportable, una mezcla de moho, tierra húmeda y carne podrida. Encendí la linterna débilmente y la luz reveló filas de zapatos viejos, gastados, apilados en el suelo. Eran de todos los tamaños, grandes,
pequeños infantiles, algunos aún manchados con lo que parecía barro seco. Entonces comprendí en cada par había pertenecido a alguien que alguna vez escuchó esos pasos. La linterna parpadeó otra vez y en un rincón del sótano vi movimiento. Una sombra humana se levantó lentamente y detrás de ella otra más y otra, hasta llenar el lugar con decenas de figuras negras, sin rostro definido, que se acercaban en silencio, rodeándome. El murmullo volvió, esta vez claro en una multitud de voces superpuestas que repetían la misma frase: camina con nosotros, camina con nosotros. Retrocedí, aplastado contra la pared húmeda del sótano. Las figuras se movían lentamente, cada una arrastrando los pies como si caminaran desde otra época, desde otro mundo. El ruido de sus pasos era insoportable, un retumbar constante que hacía vibrar el suelo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta, como si la casa misma no me permitiera pedir ayuda. De pronto, entre aquella multitud, reconocí un rostro. Era borroso, pero lo supe al instante. Era el de un vecino del barrio que había desaparecido hacía años. Lo vi abrir la boca y, sin embargo, su voz no salió de sus labios, sino que se incrustó en mi mente. Ya no puedes irte, la casa nos guarda a todos. Un frío indescriptible me atravesó. Caí de rodillas tapándome los oídos, pero los pasos seguían allí, ensordeciéndome, como si fueran parte de mi propia sangre. Entonces, las sombras comenzaron a rodearme, formando un círculo cerrado. Cada vez que daban un paso, yo sentía como algo dentro de mí se desmoronaba. Me levanté con lo poco de fuerza que me quedaba y corrí hacia las escaleras. Subí tropezando, jadeando, con las manos sangrando de tanto aferrarme a la madera podrida. Llegué a la sala principal otra vez y allí estaba la puerta a la abierta. El aire fresco de la noche entraba, invitándome a escapar. Corrí hacia ella sin pensar, con lágrimas en los ojos, y crucé el umbral. Afuera, la luna iluminaba el jardín cubierto de maleza. Respiré, creyendo que lo había logrado, pero entonces me di cuenta de que el silencio era absoluto. No había grillos, no había viento, solo un eco que venía detrás de mí. Miré hacia el suelo y lo vi a mis huellas marcadas en la tierra húmeda, seguidas por otras. Docenas de huellas que se movían justo al mismo ritmo que las mías. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso que daba lo sentía más pesado, más lento, hasta que comprendí lo inevitable. Ya no estaba huyendo, estaba caminando con ellos. Desde esa noche, nadie volvió a verme, pero los vecinos siguen diciendo lo mismo, aunque en la casa abandonada, cuando cae la oscuridad, no solo se escuchan pasos, sino que cada vez suenan más, porque ahora también son los míos.